a ver, a partir del libro de Ezequiel, vamos a ver 3 o 4 cosas, ¿no? Tal vez 4, si se alcanza el tiempo, pero espero que sí. Acerca de lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 8 y en el capítulo 9, básicamente es eso, aunque no lo vamos a leer todo, pero una parte, ¿sí? Por más una pequeña parte. Yo, bueno, a veces, casi siempre en esta versión, es muy probable que ustedes tengan distintas traducciones y a veces pasa que al leerlo, ¿no es cierto?, tenemos distintas traducciones. Eso no me traje, fue un error mío, pero bueno, un par de Biblias para que vean distintas traducciones de cómo se traducen ciertos pasajes, ¿no? O la probabilidad de poder traducirlo, pero no va a ser obstáculo para que escribamos el tema. Pero sí, les voy a leer. Bueno. En el capítulo 8, dice, bueno, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Acuérdense que Ezequiel está en Babilonia, ¿sí? Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y así se posó sobre mí la mano de Adonai el Señor. Y miré aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabello, de mi cabeza. Sería mechón de la cabeza, ¿no? Es la misma palabra que se usa para esto. Para fleco, para tzitzit, que aparece un par de veces. Bueno, justamente una de las veces es para esto y aparece para las guedejas o el mechón del cabello de Ezequiel. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? En definitiva se refería a los líderes, ¿no? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Sí? La palabra que dice abominaciones, esto para que entremos en tema, es toeva, que es definir toeva en hebreo, que significa abominación, algo asqueroso, algo repugnante, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces yo me tomé el trabajo de buscar alguna cosa, algunas me las acuerdo de memoria atrás, ¿no? Es bien interesante, a veces tenemos, por ejemplo, decimos abominación. La palabra es toeva en hebreo, que significa, y aparece, si yo mal no recuerdo, aparece alrededor de 115 veces, 120 veces, pero por ahí anda la palabra. Entonces, casi siempre Ezequiel la usa como si, lo usa en 43 versos, casi siempre se le está refiriendo a este tema, ¿no? Creo que la usa alrededor de 50 veces en 43 versos, Ezequiel, no sé, refiriéndose a las asquerosidades, a las atrocidades, a las perversidades, a las cosas aberrantes, porque la palabra es eso, ¿no es cierto? Y es bien interesante, miren, yo me estaba buscando todas las palabras, tomé nota de mis libros, ¿no? Bueno, porque algunas no me acuerdo de memoria, ¿no? Miren, la palabra abominación, o abominable, por ejemplo, ¿no? Tiene un prefijo y un sufijo, ¿no? El ab de abominable es alejarse en latín, todo lo que es haber, casi siempre. La palabra omen, de abomen, ¿no es cierto?, significa presagio. Ahora ves lo que significa presagio, porque se bueno que es un presagio. Y la palabra, el sufijo ble, ¿no es cierto?, es aquello que se puede, ¿no es cierto? La palabra abominable significa alejar, lo que se aleja del presagio, aquello que se puede alejar del presagio. El presagio, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que es presagio?
Presagio es pre que es ante, delante. Y sagi significa olfato, tener olfato, ¿no es cierto? Tener buen olfato, eso es lo que significa la palabra presagio, ¿no? Tener olfato. De ahí viene la palabra sagacidad, de sagi, ¿no? En latín. Presagio viene a presagio, sagacidad. Aquella persona que es bien interesante cuando uno estudia los idiomas, ¿no? No es que estudie, trato, ¿no? Pero uno va aprendiendo y a veces no sabe ni cómo usar las palabras. Entonces, Ezequiel, acá nos lleva en una visión. Él está con gente que están lamentándose por las desgracias que pasaba Israel y estaban en Babilonia, ¿no? Entonces, ahí en Babilonia, Dios le toma una visión y nos lleva. Si usted lee entre el 8 y el 9, como otros casos de Ezequiel, usted va a ver que hay cosas que pasan de una palabra a otra como si fueran miles de kilómetros y mucho tiempo, pero son segundos porque es una visión, ¿no? Y en definitiva son segundos, pero bien interesantes. Entonces lo toma Ezequiel, ¿no es cierto? Lo agarra del pelo, lo levanta, dice, no, qué bárbaro. Lo levanta y lo toma y lo lleva en una visión a Jerusalén, ¿no es cierto? Para después decirle al pueblo lo que estaba pasando. Y entonces estaba todavía el templo, o lo que quedaba del templo, ¿no es cierto? Y le dice que hacen cosas abominables. La palabra va en hebreo, es una palabra muy fuerte, pero para que podamos entenderla, uno dice, bueno, si es en hebreo entiendo, la palabra significa abominable, repugnante, aberrante, asqueroso, ¿no es cierto? Algo que inmediatamente tiene que ser desechado. No es la posibilidad de ver si, ¿no es cierto? Existe la posibilidad de que retenga eso o participe de eso. Directamente la palabra implica eso. Por eso la traducción es también buena. A veces puede ser abominaciones, aberrante, etc. También aberrante tiene su significado y todo. Y entonces uno dice abominable. Abominable significa, ¿no es cierto?, algo que se puede, ¿no es cierto?, como les dije, algo que uno puede alejarse, porque es alejarse, algo que se puede. Todas esas terminaciones ustedes las van a ver en muchas palabras. Las terminaciones en ble, en latín, que es pasar al español. Y omen, que también significa presagio. Ahora no le voy a decir por qué. En principio significa presagio y tiene otras cosas también la palabra omen, ¿no es cierto? Pero entonces uno sabe que presagio es aquella persona que tiene un buen, delante de un buen olfato, ¿no? Entonces cuando uno tiene un buen olfato puede prever ciertas cosas, como los animales. ¿Veo? Los animales siempre están olfateando y previenen muchas cosas, no solamente por el olfato, sino por otras capacidades o facultades que el Creador les dio para que puedan, ¿no es cierto?, adelantarse a muchas cosas que el ser humano tiene que tener equipos técnicos y de tecnología para vislumbrar muchas cosas de la naturaleza, y el animal lo detecta, ¿no? Nosotros tenemos una tortuga grandota, siempre digo, una tortuga de tierra así, grandotota, la tienen unos amigos en Argentina, ¿no? La tuvimos muchos años, tendrá unos 50 años. Pero era increíble, ¿no? Esa capacidad que les dio el Creador. Por ejemplo, estaba en un terreno, en sus cuevas, en piedras que aparte le habíamos puesto y estaba, ¿no? Y de repente, nunca, los animales como reptiles o tortugas no caminan de noche. Cuando se empieza a oscurecer, no caminan, ¿cierto? No se mueven, se quedan ahí, no se mueven. Y de repente era de noche, a las 8 o 9 de la noche, la tortuga golpeaba la puerta, en serio, golpeaba la puerta. Empujaba con el caparazón, se paraba con las patitas y golpeaba la puerta para que la abriéramos del fondo, ¿no? Entonces, 8 o 9 de la noche, bueno. A las 3, 4, 5 de la mañana eran diluvios universales. Jamás se mojaba, jamás, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto, Rosy? No lo podíamos creer nosotros. Entonces abríamos la puerta, entraba a caminar, se metía debajo de algún mueble hasta el día siguiente, ¿no? Y entonces, sí tienen, un buen olfato, un buen sentido. Por ejemplo, la tortuga, por ejemplo, veo que uno se afeita, se pone alguna loción, ¿no? Entonces, esa se mal acostumbró desde siempre a comer de mi mano. Entonces ella esperaba, pero a veces no comía. ¿Y sabe por qué? Porque tenía perfume en la mano. Entonces se me quedaba así mirando hasta que porque después uno lo lee en los libros eso, ¿no? Entonces, los animales tienen una sensibilidad muy particular y no se meten en cosas que le traen problemas. Realmente es así. Y entonces, por eso dice cosas abominables, aquello que se puede, ¿no es cierto?, uno alejarse.
y la palabra omen, de abominable, significa también en latín la palabra presagio, que viene de adelantarse con el olfato o algo. Entonces los animales siempre se adelantan con el olfato para algo, y nosotros, por más que decimos la presencia de Dios, el Señor al que buscamos, ¿no es cierto?, la guía del Espíritu Santo, cometemos un sinfín de errores. En serio. Terrible cantidad, en serio, hermano, terrible cantidad de errores. Por eso uno puede aprender mucho. Y eso de la Biblia, de todo de la Biblia, pero me refiero, puede aprender mucho cuando uno lee de los animales en la Biblia. Usted ve la cantidad de veces que aparecen animales en la Biblia, es increíble. Es increíble la cantidad de veces que hay una relación con animales en la Biblia. Y eso nosotros a veces lo desechamos lo dejamos de lado. Bueno, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y entonces, dice que lo lleva y ve la visión ahí de la casa de Israel. Eso para que veamos un poco cómo es el mundo, pero también cómo es el pueblo elegido, cómo es el pueblo decrecente hoy. Tal vez no seamos ni mejores ni peores, tal vez seamos iguales, ¿no? Hablando como creyentes, como comunidades, ¿no es cierto?, cometiendo un montón de errores que a veces ni nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, por ahí los soslayamos y no prestamos demasiada atención. Y entonces, no lo vamos a leer, pero por ejemplo, dice en el verso 6, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete a Un y verás abominaciones mayores. Bien. Y entonces lo lleva, ¿no es cierto?, al atrio, ¿sí? Y del verso 7 al verso 11 habla de que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, tenía una adoración y alabanza a animales, ¿no es cierto? Y uno lo ve allí, pero no es la primera vez, ¿no? Dice, mira, entré, dice, y vi toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Bien, eso está hablando. Bien. Del verso 12 al verso 13, dice, y me dijo, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel? Hacen en tinieblas, cada una en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Adonai ha abandonado la tierra. Pero me dijo, vuélvete a Un y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada de la puerta. Por un lado hay una parte, digamos, hacia los cielos, la otra es la abominación. Son 4 imágenes que hace de cosas de animales que hacía el pueblo de Israel. Y luego dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai que estaba en el norte. Y aquí que las mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete a Un y verás abominaciones mayores que estas, ¿no es cierto? Tamuz es la historia larguísima, pero Tamuz es el dios solar babilónico. Y Tamuz es el esposo de Istar. Istar es lo que es la Afrodita de los griegos, ¿no es cierto? Y entonces Tamuz aparece aquí, ¿no es cierto?, porque era el que manejaba el clima. Entonces cuando venía el calor calentaba la tierra y el frío, entonces se hacían endechas, ¿no es cierto?, los babilónicos, por ejemplo, y todas otras culturas, ¿no es cierto?, de cualquier lugar del mundo que vivimos. Pero los babilónicos, entre otros, entre la cantidad que tenían a Tamuz como el dios solar y el dios que calentaba la tierra, que manejaba los ciclos, ¿no es cierto? Y entonces era el esposo de Istar. Ustedes la conocen, Istar la conocen, ¿no es cierto? Istar, que es la Afrodita y la Venus también. Bueno, creo que es la Venus. Es la misma, la mujer, la esposa. Bueno. Y entonces, aquí ya tenemos a estas mujeres, ¿no? Y dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás abominaciones mayores. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Adonai, aquí junto a la entrada del templo de Adonai, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Aquí no sabemos quiénes son, pero digamos que
El sacerdote tenía turnos, algunos habían quedado, pero lo está viendo en visión en definitiva él, ¿no es cierto? No es que en ese momento, en tiempo real, pero está viendo una visión de lo que había pasado y por lo que estaban pasando y lo que estaban haciendo. Dice, sus espaldas vueltas al templo de Adonai, ¿no es cierto? Dándole la espalda al templo de Adonai, eran los líderes, en definitiva eran los sacerdotes. Y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose al oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Le reitero que la palabra abominación aparece, si mal no recuerdo, salvo en una visión, pero ando muy cerca me parece, son 43 veces que aparecen en Ezequiel, y de esas 43, 50 veces y siempre están rondando a través de la abominación, ¿no es cierto?, que hace el pueblo de Israel. ¿Sí? Las cosas que cuenta Ezequiel a través de esos 50 pasajes de abominaciones son terribles, y eso es lo que hacía el pueblo escogido, lo que hacía nuestro pueblo. ¿Cuántas cosas estará haciendo, ¿no es cierto?, el ser humano creyente hoy, individual y congregacionalmente? Hay muchos errores que se cometen porque traemos culturas y tradiciones y practicamos y traemos un montón de cosas. Dice, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Aquí que aplican el ramo a sus narices. Este es un pasaje muy difícil de traducir, lo pueden tener traducido de muchas maneras. Ahora les digo, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. El motivo por el cual el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, ¿no es cierto?, por una razón fue deportado a los 70 años. Fue tan grave el pecado que tuvieron que tener ese castigo, ese juicio. Y si usted se fija, qué grande fue el peso también del castigo y del juicio sobre Israel, que Israel no tuvo la tierra, si bien hubo judíos en Israel siempre, ¿no es cierto? Israel no tuvo la tierra como nación, de hecho que estaba totalmente despojado de la tierra y no podía participar como colectividad, así como nación, casi 1900 años, porque es el año 35 o el 70 o el 135, si ustedes prefieren, con distintas destrucciones de Jerusalén hasta que Tito ya lo destruyó, ¿no es cierto? Pero si usted toma en cuenta esto, hasta 1948 se aventaron casi 1890 años más o menos, ¿no es cierto?, donde Israel no tuvo la tierra. Es la friolera de casi 1900 años, no es poco. Si en 10 años se forman nuevos países en este mundo que vivimos, ¿no es cierto?, imagínense todo lo que pasa en casi 1900 años. Los 70 años por una razón, pero los otros 1900 también, y Yeshua lo había profetizado en el Nuevo Pacto, ¿no es cierto? También está en Levítico, obviamente, pero Yeshua toma las profecías y le dice, Jerusalén, 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 ¿cuántas veces te quise reunir como la gallina junta a su pollito? Pero tú no quisiste irme y a partir de ahora tu casa queda desierta. Y a partir de ahí viene todo, a partir de ese tiempo, viene toda una declinación, ¿no es cierto?, de la autonomía del pueblo de Israel sobre su tierra. De hecho, que ya mucho antes, ¿no? Porque en definitiva Israel no tiene autonomía, yo dije esa cifra, pero Israel no tiene autonomía en su tierra desde el año 63 antes de esta era. Cuando ya los romanos entraron, ¿se acuerdan? Estaban los griegos y vienen los macabeos del año 165 hasta el año del 165 menos, o 163, pónganle si quieren, hasta el año 63 menos. A partir del 63, esos 63 más los 1900 años, Israel no tuvo autonomía, porque en la época romana no tenía, eran vasallos directamente los líderes de Israel. ¿De acuerdo? Entonces se avientan entre 1900 y pico de años sin la tierra, ¿no es cierto?, por el pecado. Ahora, para que tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, los juicios que hace Dios, porque desde cierto punto de vista, ciertas tendencias teológicas dicen, bueno, ahora como somos creyentes, bueno, todos los creyentes van a ser arrebatados, y sí, los creyentes sí, claro que sí van a ser, pero no, probablemente no la puerca lavada ni el perro que vuelva al vómito, pero el que sí creyente es que tiene la verdadera salvación y sabe, y Dios lo sabe porque lo tiene marcado, y eso lo vamos a ver, pero es así. Y entonces,
Muchas veces nos dicen, bueno, no, porque Dios no nos va a enviar juicio. Mire, en Primera de Pedro, no, creo que es el capítulo 4, por ahí me lo anoté, pero por otro motivo, ¿no es cierto? Dice que el juicio empieza por la casa de Dios, no empieza por afuera. Y eso lo toma aquí de Ezequiel, y yo se lo voy a mostrar, porque aquí va a empezar a venir un juicio, pero es bien interesante, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo, no? Bueno, es bien interesante, es maravilloso lo que dice. Bueno, si usted lee el capítulo 8, usted va a ver exactamente 4 figuras, ¿no es cierto?, de las abominaciones que, como los ancianos, lo del Tamú, lo de los animales, la parte celestial, etcétera, ¿no es cierto?, de los cielos. Y entonces, 4 imágenes, 4 figuras, donde a través de esas figuras nos hace un esquema de las abominaciones que Dios le muestra a Ezequiel en visiones. Entonces le dice, mira lo que dice, el Señor no ve ni escucha. ¿No? Bueno. De hecho, que los pasajes de Ezequiel a veces, algunos, por lo menos para mí, algunos pasajes de Ezequiel son bien difíciles de interpretar, aún teniendo la mejor traducción o leyendo directamente del hebreo, ¿no? Aún cuando usted lo lea directamente del hebreo, por más que lea el hebreo perfecto, si no conoce la imagen, la figura, ¿no es cierto?, y las referencias, ¿no es cierto?, a qué se refiere, bueno, queda un poco en el aire, uno tiene que buscar la visión de que Dios le reveló. Bien. Bueno, ese es el capítulo 8, hasta allí. En el capítulo 9, sí, continúa, ¿no es cierto? Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, ¿no es cierto? Yo le voy a decir cómo tengo mi traducción. Dice, bueno, los verdugos de la ciudad, ahí dice verdugos, de hecho que se puede traducir como verdugo en una sola palabra. Dice los hombres destructores, ¿no es cierto? Que en otros casos se utiliza como los hombres que me van a servir para algo, ¿no? La palabra también estos son difíciles de traducir, no imposible, pero para darle traducción a las palabras y sentido al texto, ¿sí? Ok, porque en hebreos uno puede entender la palabra, pero dice, bueno, hombre destructor. Esa palabra destructor tiene distintas variantes. Entonces dice, bueno, ¿qué es un hombre destructor? Dice, los verdugos de la ciudad, hombres destructores, dice, han llegado. Perdón, me quedé con algo, dice, esto es tremendo. Después que han llegado la matanza, se volvieron para invitarme. Dice, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Esto es lo que les dije que también es difícil. Esto lo voy a encontrar de muchas formas traducido, de muchas formas por las palabras, ¿no?, que representa y por lo que significa. Lo más probable, se puede traducir de otra manera, pero lo más probable, de otras maneras como para entender, ¿no? Había algo que le estaba irritando tanto a Dios, ¿no? De hecho, que las abominaciones que había, ¿no es cierto? Y acuérdese, abominación significa algo que yo preveo con olfato y que tengo la capacidad de alejarme. Eso significa la palabra. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos en una sola palabra, abominable. Pero dividiendo la palabra y buscando del origen del latín, ¿no es cierto? Porque es una palabra latina, es algo que uno puede prever alejarse por olfato, ¿no? Ahí dice. Ok. Bien. Usted sabe que en Babilonia los religiosos, en definitiva, los que practicaban, podría haber ateos o podría haber gente desconocedora, pero los que practicaban la religión, por ejemplo, cuando adoraban al dios solar, por ejemplo, no podían presentarse, ¿no es cierto?, con ningún tipo de, de cosa impura delante de los dioses. Por eso es algo que le desespera a Dios. Dice, ¿cómo pueden ser tan abominables, no? Aparece también en otros casos como bestias abominables, en otros pasajes, ¿no es cierto? Pero, ¿saben? Entonces, ¿qué pasaba? Tenían una religión tan rígida los babilónicos, y una vez se habla de leyes y rigidez, ¿no es cierto? Y dice, pero usted está en el camino del Señor, y esto no es legalismo, ¿no es cierto? Y no es religión, sino es relación, y le hace un juego de palabras, un juego de palabras que puede llegar a ser medio estéril, medio pueril también, ¿no? Y entonces, bueno, y entonces no podían presentarse con nada impuro, y tenían tanto celo en la religión babilónica cuando estaban en los servicios,
que se ponían delante en la adoración al Dios y se ponían unos ramilletes, ¿no es cierto?, con aromas especiales en la nariz. ¿Saben para qué? Porque cuando respiraba, cuando yo respiro, ¿no?, y hago así, ese aliento es un aliento que contamina la presencia de Dios. Y para que no se contamine la presencia de Dios, ¿me entiende? En los babilónicos hasta hacían eso. Y entonces dice, los babilónicos se aplican, ¿no es cierto?, eso. Pero ustedes lo hacen, pero no lo hacen para no contaminarme a mí. Lo hacen para adorar a aquel y no contaminar al Dios pagano, y con eso me están contaminando. ¿Me está siguiendo? Miren el celo que tenían hasta los babilónicos. ¿Me está siguiendo? Si nosotros miramos eso, nosotros delante del Señor quedamos por el piso casi. Se ponían, esa tiene otro tipo de forma de ver ese pasaje. Es bien difícil de traducir ese pasaje. Entonces quiere decir que le ponían un ramillete, ¿no es cierto?, para que el aliento que me saliera de adentro no contaminara la presencia que estoy adorando. Y entonces, mira, hasta ahí dice, hasta Israel se aplica el ramo, pero ¿me entiendes? Qué bárbaro. Y entonces, me están siguiendo, ¿no? Esa es la abominación que hace. Para que parezca mentira, ¿no? O que parece mentira, cuando uno analiza las cosas de nuestro pueblo, uno tiene que ver cierta realidad de lo que pasó, de lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Porque verdaderamente, cuando uno ve estas experiencias del pueblo de Israel, prácticamente, si Dios no lo hubiera amado, como dice, con amor eterno, lo hubiera desechado 20.000 veces. Y eso es lo que nos da la certeza a cada uno de nosotros. ¿Me están siguiendo? ¿Vieron las barbaridades? Y hay otras cosas que aparecen por aquí que son figuras, que uno las tiene que entender para saber lo que es. Entonces dice, ¿cómo dice? He aquí que aplican el rasmo a sus narices. Qué bárbaro. Entonces dice, bueno, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, capítulo 9, los verdugos, les dije que son hombres destructores, dice, de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Usted puede tener otra palabra. La palabra es keli. La palabra keli puede significar desde un vaso, que es un instrumento. Cualquier cosa aplicable es un instrumento, X es un keli. ¿No es cierto? Bueno. Y entonces, muchos de ustedes pueden tener armas destructoras o lo que puede ser. Está correcto. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, de la superior puerta. Ustedes, porque esto es lo que ven en el templo, Elien, es todo ese lugar. Que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Bien. Usted puede tener traducido un tintero de escribano. Ok. La palabra que se usa allí es esta palabra, que lo más probable es que no sea una palabra hebrea, es una palabra que viene del egipcio. Se usaba mucho en aquella época. En la época era muy común, porque estaban los escribanos. Es la palabra keset. Keset. Esta es la palabra que aparece, ¿sí? Porque se dice un software, un tintero, ¿no es cierto? Es un software keset. Ahora, usted puede tener allí, por ejemplo, puede tener un cuerno o tintero o instrumento u otra palabra. En realidad era un equipo, ¿no es cierto? Donde en ese equipo, ¿no es cierto?, había unas plumas, ¿no es cierto?, que eran carrizos, ¿no es cierto?, como bastoncitos que le sacaban de los papiros para hacer la pluma del escribano. Entonces,
había una ranura, ¿no es cierto? Pero lo podía llevar, ¿no es cierto? Cuando el escribano iba de un lado para el otro, lo tenía instalado en su lugar cuando estaba en algún lugar fijo, ¿no es cierto? Y no se trasladaba. Y tenía, ¿no es cierto?, una tinta roja negra que tenía que humedecerse, ¿no es cierto?, para cada momento que tenía que escribir. Es cierto que a veces tiene que humedecer algo cuando usted tiene esas pinturas secas, ya se le pone un poquito de agua y empieza, bueno. Y el tintero tenía una forma de cuerno, ¿sí? Entonces, usted puede tener, no dice la palabra cuerno, porque la palabra es quese. Hasta donde yo sé es una palabra casi seguro prestada del egipcio, ¿no es cierto? De los egipcios que luego pasa al idioma hebreo. Lo mismo que nosotros en el español, ¿no es cierto? Yo digo abominable, como dije antes, no es una palabra española netamente, sino que pasa por el latín, etcétera, etcétera, o el latina, que seguramente viene de, no sé, del sánscrito o no sé de dónde vendrá, porque eso no me acuerdo. Pero son bien interesantes. A mí siempre me gustó todo eso y uno se vislumbra cosas nuevas cuando uno estudia y todo. Y entonces, lo más probable, casi seguro, es una palabra prestada del egipcio y eran los tinteros característicos, no del pueblo hebreo. Lo manejaban los egipcios y por hecho que lo podía manejar cualquiera, probablemente sea eso. Entonces usted puede tener en algún momento, no la traducción, porque esa palabra es difícil de traducir. Equipo, pueden ser varias cosas, ¿no? Entonces era un conjunto. Y ese tintero en forma de cuerno. Bien. Entonces, hay una cosa que es terriblemente abominable y tiene que venir inmediatamente una destrucción. Y lo ve. Ezequiel lo ve de lo que le está diciendo Dios, de la destrucción del pueblo hebreo, ¿no es cierto? O por lo menos de parte del pueblo hebreo, por todo lo que estaba pasando. Y dice que era un hombre, verso 2, vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, seguramente no entiendan tintero otra palabra, y entrados se pararon junto al altar de bronce, el altar de bronce que estaba en el templo, en la visión que tiene Ezequiel. Y la gloria de Dios, del Dios de Israel, se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Estos detalles no los podemos ver porque el tema es otro. Y llamó a Adonai al varón vestido de lino, ¿sí?, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Bien. Acá aparecen 6 hombres que vienen de parte del Señor para hacer una destrucción. Y de esos 6 hombres, ¿no es cierto?, aparece en medio de ellos uno también, ¿no es cierto?, que sería un séptimo, pero ya con pinta de escribano, ¿no es cierto?, y con un equipo de escribano. Y entonces, vestido de lino. El lino está representando siempre algo que es sagrado y divino. Siempre que aparece eso, ¿no? Por ejemplo, aparece en los la palabra lino son 2 palabras, ¿no es cierto? Hay una palabra que es esta. Es bat. Esta es una palabra para lino. También hay otra palabra que es esta, que es la palabra shesh. Bien, esta palabra bat es la que aparece de aquí. También aparece muchas veces cuando usted de repente en un mismo pasaje va a tener 4 veces la palabra lino, por ejemplo en Levítico, ¿no es cierto? Ahí en el mismo versículo aparece 4 veces la palabra lino, pero aparece 3 veces, si mal no recuerdo, la palabra yesh y una bat, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. La palabra yesh tampoco es una palabra hebrea, es una palabra egipcia, casi seguro. La palabra yesh es el número, por ejemplo, yesh es el número 6 en hebreo, pero también mármol, un mármol también es yesh, ¿no es cierto? Y también significa lino. Por ejemplo, siempre que aparece, si mal no recuerdo, cuando dice calzoncillos de lino, creo que aparece siempre esta, cree. Porque siempre hay esto, cada vez que veo usted lino, no es la misma palabra en hebreo. Y creo que hay otra, si mal no recuerdo. ¿Sí? Pero tal vez por un género parecido. Pero entonces dice de lino. Entonces, ese lino, ¿no es cierto?, que es la palabra esta que tenemos aquí, va.
Este lino aparece, por ejemplo, cuando se tiene que realizar la construcción de la vestimenta del sumo sacerdote y del sacerdote, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Porque tenía por aquí, ¿no? Y en otros pasajes, cuando habla, en el libro de Daniel también aparece y hablaba de que se le presenta un ser celestial con ángel, con vestido de lino. Siempre que aparece la palabra lino, siempre va a tener las mismas características. Entonces, cuando ya me dice que aquí hay se diagnosticó un desastre y una ola de destrucción y que Dios dice esto es abominable, la palabra en hebreo también es lo mismo, y acuérdense que es algo que tiene que ser desechado. Por eso es la palabra toevá, o con la palabra abominable, repugnante, asqueroso, y ya con abominable, como se los dije, ya saben que es algo que tiene que ser rechazado. Y entonces, ante la inminencia de lo que Dios veía, dice, bueno, el pueblo de Israel va a ser, o por lo menos parte, destruido. Entonces envían 6 personas, ¿no es cierto?, que se llaman los destructores, los servidores para destruir, los verdugos, en esta palabra única para traducir las 2 palabras hebreas. Y hay otro personaje que es un hombre con un tintero, en lo que tenía, bueno, un equipo donde había un tintero con un cuenco tipo cuervo. ¿Sí? Y entonces le dice así, dice, y le dijo a Adonai, pasa por el medio, verso 4, de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Bien. Déjeme ver por tener una cosita por aquí. Bueno. Dice, ponles una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, ¿se acuerdan lo que les dije, lo que decía 1 de Pedro? Creo que es 1 de Pedro 4, ¿no? Donde dice que el juicio del Señor viene primero por su casa. Y esto aparece ahí, aparece aquí también. Cuando Dios dice, bueno, el pueblo de Israel, ¿no? Porque podía haber atacado al mundo gentil pagano, que no era hebreo, que no era judío, que no era israelita, y porque de hecho que hacía abominaciones también. Claro que hacía abominaciones, pero el pueblo de Israel es el que estaba haciendo abominaciones delante de Dios, y antes de hacer juicio sobre las naciones y la tierra, empieza a hacer un juicio sobre el pueblo de Israel. Me está siguiendo. Pero usted se fijó que le dice, va a haber, mire, siempre aparece acuérdese ahí, si bien ahí nos dice la palabra cuerno. Por ejemplo, la palabra cuerno aparece muchas veces como cuerno de luz, ¿no es cierto?, como cuerno de fortaleza. Muchas veces, por ejemplo, aparece la palabra shofar es cuerno. Estoy diciendo como cuerno, no como trompeta, ¿no? Como cuerno. La palabra yobel está, por ejemplo, en Levítico, sí, en el jubileo, ¿vio? Dice, se va a tocar el shofar, que es el cuerno, se va a tocar, ¿no es cierto?, el yobel, en el jubileo. Pero la palabra yobel, que es jubileo, también significa cuerno. Lo que pasa es que nosotros la tenemos traducida, ¿vio? Dice jubileo, ¿sí? La palabra que usted tiene yobel es yobel en hebreo. Pero yobel también significa cuerno, ¿de acuerdo? Es cuerno. Entonces, en la fiesta donde era, en la celebración, el acontecimiento, donde se liberaban a los esclavos, donde se restituían las posesiones, etc., se anunciaba con un cuerno, ¿no es cierto? El cuerno era la señal, ¿no es cierto?, en el jubileo, que es yobel, que también es cuerno. Y se tocaba el cuerno para decirle, bueno, cada uno vuelve a sus posesiones, se restaura esto, se restaura aquello, los esclavos ya no van a estar como esclavos, las posesiones vuelven a sus dueños, etc. Se devuelve lo que se había prestado, lo que se había pedido prestado, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces,
El cuerno es una marca, es una señal. Bien. Entonces, ¿me está siguiendo? Por ejemplo, acá aparece el cuerno, por ejemplo, de luz, el cuerno de fortaleza, de poder, los cuernos de poder. Y viene el cuerno de la unción, el cuerno cuando viene con aceite, ¿no es cierto?, para ungir. Entonces siempre hace algo, el cuerno unge, ¿no es cierto? El cuerno es un cuerno de luz, trae la luz, ¿no es cierto?, en un sentido. El cuerno se representa y figura la fortaleza, ¿no? El cuerno en Yobel habla de la restitución, de la restauración, de todo este tipo de cosas. Y aquí aparece, en medio de Dios tiene esa misericordia, ¿me siguen, no? En medio de la destrucción que se avecinaba con esos 6 destructores, el libro de Ezequiel es para mí complejo, ¿no? Porque tiene 1001 figuras, 1001 ilustración, y uno tiene que leer y imaginárselo, figurárselo, señalárselo en algún lugar con papeles para que usted pueda ir de un lugar al otro cuando corresponda. Y entonces, aquí aparece un hombre que tiene un instrumento entre los cuales consta, ¿no es cierto?, una especie de cuenco, tipo cuerno donde metía la tinta. Quiere decir que aquí tenemos un cuerno que va a marcar algo, porque lo va a marcar con esa tinta que sale del cuerno, por así decirlo. Si bien no es una palabra ni siquiera hebrea, ¿no es cierto?, ahí habla de la totalidad. Cuando uno estudia cómo se componía ese equipo, una era ese cuerno con tinta. Ok, bien. Ok. Entonces, dice, los 6 van a pasar a destruir, pero antes de matar a todos va a haber una destrucción total. Fíjense, ¿se acuerdan lo que pasó, por ejemplo, en el diluvio, ¿no es cierto? Por ejemplo. Bien. Dice, antes va a haber un escribano, ¿no? Interesante, ¿no? Dice Sofer, es un escriba, el Sofer, ¿no es cierto? Un escriba, un escribiente, un escribano. Va a empezar a marcar, ¿no es cierto?, con esa tinta, ¿no es cierto?, con un tintero, va a marcar, pero vea quiénes marca. Pero ¿se dio cuenta quiénes marca? Se lo voy a leer de nuevo porque les pasó de largo. Miren, nosotros a veces queremos hacer un montón de cosas, ¿no? Miren lo que dice aquí. Tú le vas a poner en el verso 4 una señal en la frente, ¿sí?, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¡Qué bárbaro! Es decir, ¿quiénes son los únicos que se van a salvar? No se van a salvar, ¿no es cierto?, lo que predicamos bonito, ¿no? No se va a salvar el arrogante, el soberbio, el que está dentro de los creyentes, no. ¿Sabe qué? Se va a salvar, le van a poner la señal a aquel que clama delante de Dios cuando ve el pecado del pueblo. Hoy, por ejemplo, ¿qué nos dice? Se salva, por ejemplo, si usted está ungido, entonces usted va a ser el más grande y reconocido por todos lados, y le va a llover el oro y el moro, y le va a venir las cosas. Y acá dice que los que llevan la señal de la salvación son los que se ponen delante de Dios a llorar, ¿no es cierto, Señor? ¿Te das cuenta? La Biblia nos dice a veces cosas que o no las quisimos ver antes, o no las queremos ver, o no nos las enseñaron, las pasamos de largo porque cuando leemos estos pasajes, de repente nos quedamos en un pedacito que no entendemos, lo salteamos el otro, y hacemos un collage, una melange de cosas y ¿no es cierto? Pero aquí, sin ver detalles específicos de alguna cosa, hay, ¿no es cierto?, en un año determinado, en una comisión hebrea, junto con Ezequiel, que era el siervo de Dios, le dicen, por favor, mira Ezequiel. Y en ese momento Ezequiel le había levantado los ojos, la vista está, el Señor lo toma del pelo y lo lleva en una visión a Jerusalén en una décima de segundo, y lo hace pasar por todo el templo, de lo que no había visto él, y le dice, mirad todas las abominaciones, esto es lo que hace nuestro pueblo. Son toda la barbaridad que hace nuestro pueblo. Entonces dice, pero ya no solamente tenemos el diagnóstico, sino ya que está el designio. Y el designio es la destrucción. Ok, bien. Déjenme, voy a poner por aquí. Le dijo, verso 7, voy al capítulo 9, verso 7. Y les dijo, perdón, voy a hablar desde antes.
Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, porque Ezequiel está mirando todo eso, me postré sobre mi rostro. Esto es muy similar al clamor que hace Abraham, por ejemplo, por Sodoma y Gomorra. Es el mismo clamor que hace Amós en el capítulo 7, cuando le dice a Dios, ¿no es cierto? En el capítulo 7 hay como 5 o 6 versículos, ¿no es cierto?, desde el 1 en adelante, donde hace una petición, ¿no es cierto?, de clamor por el pueblo de Israel, ¿no? Y fíjense, Ezequiel podía tener grandes revelaciones, pero una de las cosas era que clamaba delante de Dios, ¿no es cierto?, por su pueblo. Y acá le dice, se va a poner una marca que ninguna destrucción lo va a tocar aquel, obviamente, sinceramente, ¿no?, se ponga delante del Señor y gima y llore y clame por el pecado y la abominación del pueblo. Hoy, si usted se fija, muchas veces no se hace eso, ¿no?, sino que a veces los servicios, en muchas latitudes, a lo largo y ancho de este país, como de todo el mundo, ¿no es cierto?, es levantarle el ego a la gente, levantarle el ego al hombre, ¿no es cierto?, tanto desde los siervos como a la gente en general, ¿no es cierto? Usted va a tener y va a conseguir y va a poseer y va a adquirir y va a ser reconocido y va a ser levantado. ¿Y cuántas veces? Hay muchas cosas que pueden ser, ¿sí? Pero de repente no se le dice a la gente: mire, acá a esta gente le pusieron la señal porque fueran los únicos que se postraron, ¿no?, delante de Dios para decirle: Señor, fíjate las abominaciones que están y estamos haciendo, a lo mejor. ¿Me estás siguiendo? Es bien, tremendamente interesante. Dice: y clamé, perfecto: ah, Señor Adonai, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Adonai la tierra y Adonai no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Miren, te voy a mostrar una cosa para que vean. Lo tengo aquí anotadito. Aquí se va a poner una marca, ¿no? Y aquí, por ejemplo, de hecho que había muchos que iban a tener la marca porque estaban clamando delante de Dios y gimiendo y llorando por el pecado y la abominación que había. Ezequiel era uno de esos. Lot era, aunque parezca mentira, Lot también, en cierto sentido, si bien cometió errores antes, después y en el medio, Lot también hizo exactamente lo mismo, porque en definitiva, cuando ve la inminencia del castigo y de la destrucción, ¿se acuerda?, él clama para que todos salgan, en definitiva, ¿no es cierto?, se encontró con la gente que estaba ahí, que era totalmente necia, ¿no es cierto?, y aún a su familia la tuvo que arrastrar. ¿De acuerdo? Quiere decir que aquí tenemos al otro también. Si usted se fija, aquí se va a poner una marca y va a haber una destrucción total. De hecho que la hay. Y Ezequiel la ve, la destrucción. La está viendo y está llorando por la destrucción del pueblo hebreo, ¿no es cierto?, de parte de los verdugos u hombres destructores que venían con armas especiales o herramientas, instrumentos, ¿no? Porque dice instrumentos, dice instrumentos especiales de destrucción. Usted dice: bueno, es sanguinario. Yo ciertamente eso se puede arreglar con Dios, ¿no es cierto?, y no conmigo. Pero lo que dice la Biblia, que ante la inminencia de todo lo que se veía y lo que se había decretado, viene la destrucción. Pero se iban a salvar a aquellos que estaban clamando delante del Señor. ¡Qué bárbaro! Fíjese, esto aparece en varias ocasiones. Entonces le voy a mostrar rápido. Hay un grupo es un número simbólico, un número real, pero hay algo. Hay 244.000 de las 12 tribus de Israel que van a ser marcados con yo te lo voy a leer ahora,
Miren, en medio de la destrucción, Dios dice, hay un remanente, ¿no es cierto? Hay un remanente que son todos los que claman delante mío. Acá nos está diciendo de aquella persona que pueda tener, no sé, reconocimiento dentro del pueblo de los creyentes. Imagínense, pongamos los sumos sacerdotes, los levitas, los coreitas, los cantores, los compositores que había, porque había compositores como tenemos los salmos y todo, y había otros, ¿no? Que hacían un montón de cosas, ¿no? Acá dice, uno puede hacer un montón de cosas. Hoy también, ¿no? Desde los grandes conciertos y conferencias y organizaciones, ¿no es cierto? Y congresos, esto, aquello, el otro, y todo, que pueden ser muy interesantes, pero dice, acá también lo sabían, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, los únicos que se salvan, dice, van a ser aquellos que clamen delante mío. Acuérdense, bíblicamente hay un periodo de 7 años, ¿no es cierto?, de tribulación, 3 años y medio, de gran tribulación los 3 años y medio siguientes, porque Mateo dice así, tribulación y gran tribulación. Tribulación se predica para testimonio, hoy se predica para salvación, pero los 3 años y medio ya no se predica para salvación, ahí se predica por testimonio, y ahí se muere, ahí sí se muere. Y en los 3 años y medio que vienen, ahí viene lo que es la marca de la bestia. Por eso los que murieron en este periodo son los que aparecen en Apocalipsis, cuando le dice, Señor, acorta el tiempo. Y entonces Dios le dice, no, porque hay otro grupo de vuestros hermanos que tienen que ser salvos. Está el grupo de los arrebatados ante la tribulación. Están los que se salvan, pero por muerte, por creer y morir en los 3 años y medio primero, y los que no quieren la marca de la bestia en los 3 años y medio que siguen. Son 3 grupos de salvos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, son 3 grupos de salvos. Están los creyentes que son arrebatados, y no son 7 años de la marca de la bestia, son 3 años y medio donde se predica para testimonio. Hoy se predica para salvación. En los 3 años y medio de tribulación se predica para testimonio, y ahí se lleva la vida a uno. Luego Israel está tranquilo, y luego aparece ya Satanás con la marca de la bestia en los 3 años y medio siguientes. La marca de la bestia no aparece en los 3 años y medio primero, ¿de acuerdo? Sino en los 3 años y medio siguientes. Y entonces, en el capítulo 7 de Apocalipsis, lo leo rápido, pero se lo voy a mostrar. En Apocalipsis capítulo 7, bien digo 7, dice 7, bueno, verso 2. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Se acuerda usted? En el otro teníamos 6 varones, acá tenemos 4. Bueno, pero acá tenemos otro, diciendo, hay alguien que clama, ¿no es cierto? Dice diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Yo sé que algunos se adjudican que va a ser uno de los 144.000 en distintos grupos religiosos, y bueno, y cada uno será responsable de lo que lee, de lo que estudia, de lo que discierne, y cómo será responsable delante de Dios, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí hay un momento determinado donde acuérdense una cosa, la Biblia cuenta la historia, y la historia tiene periodos igual que ahora. Nosotros ya estamos viendo un periodo, le pasamos a alguien y a alguien nos va a suceder. Todos los periodos, usted los puede ver bastante bien marcados, a veces hay que leer. Todos los periodos, absolutamente todos los periodos, hasta el mejor periodo termina con juicio. Todos. Fíjese, en un futuro, cuando el Señor reine, ¿no es cierto?, aquí en la tierra por 1000 años, aún con el reinado del Señor en esos 1000 años, ¿no es cierto?, cuando ven quizá la restauración de Israel, etcétera, se reine desde Jerusalén, en esos 1000 años
Va a haber gente inconforme. Hoy también reina el Señor y hace 5000 también reinó el Señor, pero son distintas manifestaciones. Y Dios mismo reinó y va a seguir reinando. Pero en esos 1000 años, con ese gobierno del Señor, cuando ya ha pasado ya pasaron tribulación y gran tribulación, y ya los apóstoles están hebreos reinando y dirigiendo también, etcétera, etcétera, termina el periodo de 1000 años. Y ahí dice que Satanás vuelve, porque es atado por 1000 años, y dice que va a empezar a seducir en la tierra. Parece mentira, de todos los periodos, hasta el periodo de 1000 años, que es de reinado directo del Señor, hay gente inconforme. Todos los periodos terminan con juicio, y después Satanás es directamente echado al lago de fuego. ¿Pero por qué? Porque ya hay ese periodo termina también con juicio. Todos los periodos, todos los periodos terminan con juicio, absolutamente, pero con juicio, con castigo y con destrucción. Uno, cuando lee la Biblia, si usted lee lo va a encontrar, ¿y sabe dónde lo va a encontrar? Si usted sabe, de hecho que usted sabe mejor que yo, a lo mejor, si usted lee Génesis, va a encontrar un montón de periodos, ¿no? Y está como atomizado, y eso después lo lleva a lo largo de toda la vida y toda la historia. Usted tiene a Adán y Eva, ¿no es cierto? La paz y todo lo maravilloso, juicio, ¿sí? Sigue juicio, y sigue Babel, y sigue el diluvio, ahí esto tiene atomizado todo, ¿no? Pero ahí en eso uno tiene un periodo maravilloso, tiene la bendición de Dios y la guía del Señor, viene el pecado y el juicio, viene el perdón de Dios, la restauración y el acompañamiento de Dios, el pecado y juicio, y otra vez tiene que hacer tal cosa, otra vez el pecado y el juicio, y usted lo va a tener así, lo va a tener en Adán y Eva, lo va a tener en la época de Noé, lo va a tener en la época anterior de Babel, ¿no es cierto?, con los hombres, lo va a tener en la época de Abraham, lo va a tener en todos lados. Ahí lo tienen todo, lo ve, pero lo ve bien marcado. Y después lo ve a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, y después lo ve a lo largo de toda la historia narrada hacia el futuro. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí es exactamente, o muy similar, en definitiva es eso, va a haber una destrucción total por la contaminación y la aberración de las cosas de la tierra y de Satanás obrando, y aquí va a haber, ¿no es cierto?, 144.000 marcados en su frente y sellados, ¿no es cierto?, a quienes no se les debía tocar, porque eran los siervos de Dios escogidos, que son los que predican en la gran tribulación, en definitiva. Perdón, en la tribulación, en el primer periodo de 3 años y medio. ¿Ok? Esos son los que quedan. Bien. Y si usted se fija, esos son los que marca el Señor. Pero si usted se fija, creo que está aquí. Apocalipsis capítulo 13. Dice 16, Apocalipsis 13, 16, 17. De aquí se va a entender. Dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, y aquí hay sabiduría y ustedes conocen tal vez el tema mejor que yo, pero no lo vamos a analizar ahora. Quiere decir que en Ezequiel, ¿no es cierto?, hay una inminente destrucción por la abominación, por la corrupción que Dios le está mostrando a Ezequiel de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y en definitiva siempre tiene un siervo a quien Dios le cuenta absolutamente todo y se lo muestra, ¿no? Bueno, y entonces en esa visión aparece un escribano, un sofer, un escribiente, entre todos los hombres que van a destruir, pero que Dios lo envía para que tenga misericordia. Y habla de santidad, de pureza, ¿no es cierto?, de lino, ¿no es cierto?, del barro, ¿no es cierto? Siempre aparece esa expresión. Siempre que aparece ese lino aparece en este tipo de circunstancias. No aparece muchísimas veces, pero aparece bastantes veces. Casi siempre en relación con los sacerdotes o con los enviados de Dios. La palabra Shesh aparece más veces que la otra, si mal no recuerdo. Para cuando se refiere al lino. Bueno, y entonces, aquí, por ejemplo, se envía a esta persona para que marque en Ezequiel a todos aquellos que se ponen delante de Dios, se ponen en la brecha
y claman a Dios, ¿no es cierto?, por las abominaciones que estaba haciendo el pueblo de Israel. Los 144.000 antes de la destrucción, que es muy similar a esta que estamos viendo en Ezequiel 8:9, aparecen también sellados. Pero también, así como sella Dios a sus escogidos, ¿no es cierto?, el diablo también va a tratar de perturbar a uno de los escogidos de Dios. De hecho, que la Biblia lo dice, ¿no? Y aquí dice que van a aparecer algunos que van a ser presa de una marca especial, ¿no es cierto?, con el número o nombre, dice, de la bestia. Es decir, siempre aparece una marca. El tema es por qué nosotros y cada uno de nosotros se va a dejar marcar. Yo les voy a mostrar algo rápidamente, porque es tremendamente interesante. Porque no me quiero ver. En Génesis, me está siguiendo, ¿no? En Génesis capítulo 30. Voy a empezar, voy a ver, después les voy a mostrar. Me va a entender. En Génesis capítulo 30. Ya les voy a decir desde dónde. Usted vio que la vida de Jacob se desarrolla, así también como va a ser con sus hijos, ¿no? Se desarrolla en medio de conflictos, de tribulaciones, de engaños y desengaños, y permanentemente la vida de Jacob es así. Y en un momento determinado, Jacob, ustedes conocen, tiene que partir hacia Harán, y tiene, donde se va a casar, ¿no es cierto?, y tiene que estar en una especie de una lucha permanente con Labán. Entonces, Labán y sus hijos ven la prosperidad que tenía Jacob, primero porque Dios estaba con él, en definitiva, pero también, si usted lee con detenimiento ciertos pasajes, se va a dar cuenta de que era una persona astuta, inteligente, muy capaz. Hay un pasaje que no lo vamos a leer ahora, simplemente lo voy a mencionar, es un pasaje muy largo, voy a mencionar un par de versículos, donde Jacob, en Labán ve, porque no es fácil de verlo, creo que no es fácil de verlo rápidamente, donde Labán ve el progreso que tenía Jacob, ¿no es cierto?, con la cría de los animales. Y entonces, en un momento determinado, viene la controversia, la lucha, cuando Jacob, que ya sabía que heredaba los bienes de su padre, ¿no es cierto?, de Isaac, y tenía que encontrarse con Saúl, cuando él determina que es hora de volver, ¿no es cierto?, ahí se encuentra con un Labán que no quiere permitirle, y entonces otra vez, ¿no es cierto?, quiere tenerlo como si fuera un asalariado. Entonces, Jacob le dice: no, mira, yo te propongo algo, por eso lo acepta. No es fácil el pasaje, no voy a nombrar nada más, porque no es fácil. Usted va a decir: ah, sí, por esto, aquello, es bien difícil. Pero, primero por las tres palabras que aparecen ahí de cómo eran los animales, ¿no? Y entonces, le dice, pero igual se puede entender perfectamente sin pormenorizar esos pasajes. Le dice: no, mira, yo te propongo algo, ¿no es cierto? Vamos a empezar la crianza de animales va a ser de tal manera. Vamos a poner una distancia de unos a otros animales, ¿no es cierto? Los que tengan estas características son míos. Los que tengan otras características van a ser tuyos. ¿Por qué Labán escoge? Porque sabía que Jacob, con la propuesta que le estaba haciendo, en esos términos y como está escrito en hebreo y todo, Labán era el que iba a ganar. Claro, por eso lo acepta. ¿Me entiende? Porque si yo le hago una propuesta, ¿cómo es la cosa, no? Entonces,
Hay una cosa bien interesante. Jacob, ¿no es cierto?, confiaba en Dios, pero confiaba en su diligencia, ¿no es cierto?, en el esfuerzo que había puesto y en las promesas que tenía de Dios. Y eso, reitero, este pasaje, cuando usted lea comentarios y todo, si no los agarra estudiando desde los términos hebreos, no lo va a entender, porque no es sencillo entender las figuras, las ilustraciones. Incluso por las palabras que aparecen, por ejemplo, una es Akot, la otra es Nakot y la otra Talá, que una significa salpicado de diversos colores, marcado, punteado, y el otro moteado y manchado. ¿Me entiende? Todos ese tipo de expresiones son bien difíciles a la hora de leer todo el texto. De hecho, que a veces aparecen todas juntas y otras veces aparecen separadas y no aparecen las tres juntas, ¿sabes? Entonces ahí se complica la cosa. Pero me está siguiendo. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de que en un momento determinado, en el jubileo, se toca el shofar, que es el cuerno, para anunciar todo lo que hay que anunciar. El cuerno marca. A veces aparece el cuerno de la unción que marca, el cuerno de luz que marca, el cuerno de poder que marca algo y que expresa algo y que registra algo, ¿sí? Y aquí tenemos, en medio de la destrucción, alguien, ¿no es cierto?, que va a marcarnos, ¿no es cierto?, y que nos tiene que marcar con una tinta de un tintero en forma de cuerno para que no nos venga la destrucción. Hay algo que lo marca a uno y que le proporciona la salvación y que le marca el futuro. Así, porque hoy somos marcados, ¿sí? Y de repente podemos vivir 50 años y en ese interín podemos tener muchos altibajos, vicisitudes y contratiempos y cosas, pero ya estamos marcados. Y entonces el Señor nos va a ir rescatando y como estamos marcados vamos a tener ese proceso de arrepentimiento, de confesión, ¿entiende? Entonces ya estamos marcados y ya adelante ya vamos a seguir. ¿Me está siguiendo? Bien, bien. Entonces, en Génesis 39 dice así: así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Estas expresiones que aparecen en otro pasaje, en otra parte también, si ustedes leen toda la historia, por ahí se complica un poquito, pero eso no nos importa ahora de si nos complicamos la cosa. Había una confirmación de Dios en Jacob de que aquellos animales que iban a parir de los que estaban del lado de Jacob iban a salir determinados. Labán pensó que Jacob se iba a quedar con todos los débiles. Y en definitiva, todos los que parían en un momento determinado para Jacob eran todos los que estaban de esta forma y los más robustos, tanto de las ovejas como de las cabras. Hay varios pasajes aquí que leer y tendríamos que dedicar varias horas solamente a eso, pero lo podemos entender igual. Quiere decir que, dice que lo que concebían de Jacob, porque que lo de antes, lo que concebían de Jacob, y ya parían listados. La palabra, le voy a buscar aquí rápido, la palabra que dice, la palabra que dice pintado, ¿no es cierto?, es la palabra nakot, que nakot significa marcar, ¿no es cierto? De ahí van a aparecer varias palabras en hebreo. Significa marcar algo cuando se marca con algo o cuando se le marca con punzón, ¿no es cierto? Eso se usa nakot. O puntear o de color salpicado. Quiere decir, cuando Jacob le propone a Labán piensa que él va a ganar. Sin embargo, los animales que parían de Jacob ya nacían marcados. ¿Me está siguiendo? Ya estaban marcados en el nacimiento. Por eso son las palabras en hebreo. La primera, cuando dice listados, es la palabra akot, que es listado, moteado, manchado. Luego dice pintado, es la palabra nakot, ¿sí?, que es marcado cuando se marca con alguna marca que deje una superficie impresa, o cuando se marca perforando directamente, que se ve de lado a lado.
esa es la palabra que se utiliza, y de color salpicado. Okay. Quiere decir que los animales que nacían por la seguridad que tuvo Jacob de parte de Dios y con la propuesta que él le hizo, ¿sí?, a Labán, ya nacían marcados. Quiere decir, Jacob tuvo una prosperidad y los hijos de Labán, cuando ven eso, piensan que todavía Jacob seguía robando. ¿Me entiende? Usted lee todo el texto, no es fácil entenderlo. Todo ese tejimaneje del salpicado, moteado, manchado, que con las que te quedas tú, con los que me quedo yo, ustedes aquí, yo aquí, pongo la vara en el medio y cuando empiezan a parir, se pone la vara. Es muy místico, muy particular el pasaje. Pero lo cierto que la propuesta que hace Jacob, de entrada, cuando uno la lee, si ya leyó bastante el texto y mucho, se va a dar cuenta que por eso la agarra Labán, porque sabe que venía con las de ganar. Y sin embargo se sorprende que la propuesta de Jacob le da resultado a Jacob y no a Labán, como a primera vista le pareció a Labán que él iba a ganar. Y cuando empiezan a parir los animales de Jacob, dice que nacen así, Nacot, marcados. Bien. Se usa para marcar, pulsar, etc. Bien. Yo les voy a leer sobre un pasaje porque después les quiero mostrar algo para que ustedes vean. Hay una marca que es la marca de la salvación. En definitiva, aquí había una marca de salvación. Ya nacían marcados, ¿no es cierto? Y ya quedaban todos con Jacob, y eso le da la posibilidad a Jacob de prosperar mucho, más de lo que se imaginaba, porque antes había prosperado. Y entonces los hijos de Labán le dicen: escúchame, tú prosperas porque le robas a nuestro padre. Hace perfecto, quédense con todo esto y yo me quedo con estos animales. Y los que nazcan de lo que ustedes piensan, así que nazcan aquí, ¿me entienden? Hicieron una gran separación y los ganados de Jacob prosperaban y prosperaban y prosperaban. Bien, yo le voy a leer solamente, ahora después le voy a contar algo, ¿no? Tenemos la marca de protección de Ezequiel, que es hay una marca que me protege. Pero me protege porque clamo delante de Dios de esa manera, no porque busco, cuando me dicen, usted busque la riqueza de los paganos, ¿no? Y usted busque la riqueza de Abraham, porque Abraham lo iba a enriquecer. Entonces cuando nos enseña la Biblia, dice, tengo que buscar la riqueza y la gloria y la victoria, ¿me entiende? Si bien Dios me pudo dar muchas de esas cosas, buscarla desde el punto de vista humano es herejía, es anatema. Entonces dice, los que se salvan, ¿no es cierto?, Ezequiel, son los que se ponen delante de mí en la brecha para clamar por lo que está haciendo el pueblo. ¿Se acuerdan que le dice, quién se va a poner delante de mí en otro pasaje a clamar? ¿Qué hombre se clama delante de mí? Pues si cada uno busca, incluso dentro de los creyentes, cada uno busca su beneficio y un montón de cosas. Pero no los que claman, ¿no? Que de alguna manera serían delante de Dios serían como los pararrayos, en definitiva. Y los pararrayos que se colocan a determinada altura y detienen las inclemencias del tiempo de los rayos. Y entonces, evidentemente, si había alguien que clamaba, iba a detener las inclemencias de los destructores. Dice, pero por lo pronto yo con este tintero voy a marcar en la frente a todos aquellos que están clamando delante de mí. Quiere decir que hay una marca de salvación. Una marca de protección, perdón. Y aquí había una marca de salvación. Los animales, a través de esa propuesta de Jacob, ya nacían salpicados, moteados y marcados. Ya salían así, entonces, porque pensaban que Jacob hacía trampas. Ok. Yo le voy a leer algo de Romanos 8:29, mire, 29:30. Sin analizarlo el pasaje, lo vamos a leer. Porque el rabino Pablo es una maravilla la mente preclara que tenía de las cosas de Dios y la sabiduría que el Señor le había dado. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó.
Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Esto es lo que es la marca de la salvación. Es decir, Jacob tenía la aparición de sus crías, de sus animales que salían marcados. Así como él hizo el trato con Labán, ¿de acuerdo? Por eso que los hijos de Labán, y Labán mismo se sorprende, los animales ya salían marcados. Bien, salían con esa señal que Jacob le había dicho, ¿ok? Bien. A nosotros dice que el Señor nos conoció de antemano. ¿Sabe una cosa? Nosotros ya estamos marcados. Ya el ser humano ya viene marcado. Mire, dice que nosotros, en primer lugar, somos criados a imagen y semejanza de Dios. El pecado hace que esa imagen y semejanza de Dios se opaque, pero no se destruye. ¿Usted por qué piensa que todas las culturas del mundo, sea de los aborígenes de cualquier latitud, desde lo más remoto hasta los días de hoy, por qué todos buscan a la divinidad? Lo buscan mal, y Pablo lo dice, habiendo tenido la sabiduría del Altísimo, ¿no es cierto? No la aceptaron, sino que la tergiversaron absolutamente y adoran esto, adoran aquello, lo otro. Pero en primera instancia, el deseo del ser humano es adorar la divinidad. Uno lo adora con animales, otro al palo, al tótem, a lo que fuese, en cualquier latitud. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios está clamando desde adentro. Y entonces todos buscan a la divinidad, pero lo buscan de una manera equivocada. Hay una sola manera, como dice la palabra de Dios. Pero dice, toda la creación está buscando a la divinidad, pero el rabino Pablo lo explica maravillosamente bien. Toda la creación clama, ¿no es cierto?, buscando a la divinidad, pero lo hacen equivocadamente. Por eso Pablo, ¿no es cierto?, cuando llega a Grecia dice, yo les estoy hablando de ese Dios invisible, el que ustedes adoran. ¿Se acuerdan que los griegos tenían dioses, el hecho que tenían dioses por todos lados, y tenían el Dios desconocido? Sabían que había algo más, pero no lo conocían. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Y entonces, por eso, las ovejas de Jacob ya vienen marcadas, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua? Mis ovejas me conocen y saben que me conocen y conocen mi voz. Y en el nuevo pacto, en el Tanaj también aparece eso. Claro que sí. Y si nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento también habla de ovejas de su prado. Y en el Nuevo Testamento también, ¿sí? Nosotros ya estamos marcados de antemano. Claro, hemos sido señalados, marcados y predestinados, y desde antes nos conoció. Desde antes nos conoció. Por eso tenemos una marca de protección, como la de Ezequiel, y una marca de salvación, porque el Señor ya nos conoció de antes. ¿Se acuerdan cuando dice, ustedes no me conocieron, no me buscaron, yo lo busqué a ustedes? Y eso aparece en distintos pasajes en la Escritura. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento, el Señor es el que busca. ¿No es cierto? A veces nos preciamos nosotros de haberlo buscado con mucha fe, de hecho que en cierto sentido también tiene visos de gran razón eso. Y entonces nosotros buscamos con mucha fe, pero el Señor es el que busca. Porque en definitiva nosotros, si el Señor no nos dice, ¿se acuerda que dice, los atraeré con cuerdas de amor y los llevaré, a esto pasa que a cautivos al redil? Él es el que busca, Él es el que atrae, ¿sí? Y entonces nosotros a veces nos regocijamos, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Y la gente se regocija, mucha gente de los creyentes se regocija, ¿no es cierto?, en lo que consiguen, adquieren. Bien, los creyentes como son a veces de la fama de esto, aquello, lo otro. Y ¿sabe cuántos famosos había en la época de Ezequiel? No había grandes famosos, un montonazo de famosos había. ¿No es cierto? Y se quedaron todos ahí en medio de los seres destruidores, más o menos. Más bien que había, ¿sabe cuánta competencia había? Estaban los grupos religiosos, los grupos políticos y un montón de cosas, las grandes riquezas.
No es que ahora solamente tenemos, yo me imagino que había tanta competencia, de hecho que había competencia. Bien. Le voy a mostrar algo para que entiendan más esto que les estoy mostrando. Miren. En Génesis 37, usted conoce la historia de José porque eso se lee mucho. Así que no le voy a dar la historia de José. Pero dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, acuérdense, José era el hijo de Raquel. Era el menor. Bueno, después viene Benjamín también de Raquel, pero quedan sin padre, sin madre, ¿ok? Uno trata de analizar la escritura, pero presten mucha atención a esto. Estamos hablando de esa marca, de ese cuerno, de eso que se marca, que queda grabado. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bien, aquí preste atención porque no dice así de él. Yo te lo voy a mostrar aquí. Y donde aparece en dos lados nada más. Aparte del equilibrio. Bien. Aparece, esta palabra aparece solamente aquí, ¿sí? Y aparece en Tamar, ¿no es cierto?, que era la hija de David, ¿se acuerda?, que había sido violada y ultrajada por Amnón, que era un medio hermano, al que Absalón después lo quiere, ¿se acuerda usted? Solamente ahí aparece esta palabra, y aquí. Entonces uno ya aprende otra cosa. ¿Sí? Pero no, en realidad no dice diversos colores. Se supone, se infiere, porque también es una palabra muy difícil y que no viene estrictamente tampoco del hebreo. La palabra que aparece aquí, donde dice túnica de diversos colores. Okay. Aparece esta palabra aquí. Bueno, esto es, directamente dice ketonet. Ketonet es túnica, ketonet, pasivo. Esta palabra, esta es túnica, ¿sí? Bien. Esta palabra, este es el plural, pero esta palabra que es paz, directamente paz, no es colores. Esa es una de las cosas que no dice ahí, pero se supone que tiene que ser así. Ahora va a ver. La palabra esta paz, donde dice que tone pasivo, ¿no es cierto?, significa túnicas de mangas largas. Y la palabra pasí tiene varios significados, tampoco viene del hebreo directamente esta palabra. Es franja, cinta, se utiliza también para travesaño o barrote. Lo que yo podría traducir esta palabra que usted ve como túnica de colores, y que siempre pensamos que nada más que es túnica de colores y la vemos, a veces hasta por aquí, ¿vio? En realidad no puede ser así. La túnica era la túnica que tenía muchos pliegues y era una túnica de mangas muy largas, lo cual impedía trabajar.
Por lo tanto, esa túnica que es Ketone Pasín, que aparece solamente aquí y aparece en Tamar, vio que dice Tamar tenía túnica de colores, cómo se tenía que vestir una virgen del rey. Solamente aparece cómo se viste la virgen del rey y cómo Jacob se la da a José. Si usted se fija, José es una figura del Mesías, en definitiva, porque es el salvador de su pueblo, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, a veces hay que entender, José tuvo muchas equivocaciones, Jacob también las tuvo, yo las tengo, ¿viste? Así que no le podemos entrar a juzgar a todo lo que, me están siguiendo a todo lo que aparece en la Biblia. Pero aquí les voy a mostrar algo. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, vemos que José tuvo una gran bendición. Porque si bien a él le quitaron la túnica de mangas largas, la ensangrentaron y se la llevaron a su padre, él ya tenía la túnica en su forma espiritual. Ahora, ¿por qué le da la túnica a José? ¿Me está siguiendo, sí? ¿Por qué le da la túnica a José? ¿Saben qué sería? Voy a poner en otras palabras más cotidianas, pero ustedes llévenla a más arriba la palabra. Lo que José tenía esta túnica no era una vestimenta cotidiana. Si hubiera sido una vestimenta linda, los hermanos no le hubieran hecho nada. Lo que pasa que es una túnica del capataz de todo, por así decirlo en un término muy coloquial. Es decir, José, esta túnica, que toda una túnica de diversos colores, no es porque se la dio cuando dice porque hizo un regalo bonito, no. Al ponerle el Ketone Pasín, Jacob lo estaba poniendo en el liderazgo por encima de todos. ¿Me está siguiendo? Ahora, usted va a decir, yo sé que muchos dicen, ahí comienzan los problemas, no hay que amar más a uno, no regalarle. Eso es a veces abaratar en la historia. Yo le voy a decir por qué le tiene que haber dado a José. Primero, era el que tenía con más intimidad y el que podía confiar. ¿Por qué no podía confiar en los otros hijos? ¿Por qué le quita el liderazgo a los otros hijos? Es muy bien. Nosotros estamos leyendo Génesis 37. Si usted se fija en el capítulo 35, Rubén, que era el mayor y le correspondía el Ketone Pasín, tuvo un incesto con una concubina de su padre. ¿De acuerdo? Que es el caso de Rubén, que había cometido incesto. Por lo tanto, era indigno de mantener el liderazgo en la familia. ¿Ok? Bien. ¿Me está siguiendo? Ya el primogénito no puede ser. ¿De acuerdo? Le voy a mostrar algo. Eso aparece muy poquito. 35 le dije, ¿no? Aparece muy poco, dice. Ni en Crónicas tampoco, no aparece, pero no importa. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén dije, ¿no? Y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Es decir, descubrió la desnudez de su padre. Eso significa descubrir la desnudez. Entonces Rubén no podía confiar en su padre. Por eso le digo que la vida de Jacob fue una vida ya desde siempre, de intriga, de sufrimiento y un montón de cosas. Igual que sus hijos. Bien, en Génesis 34, usted se acuerda de Dina, que era la hija de Lea. Dina, la hija de Lea, tuvo una relación con Siquem, hijo de Amor, que era un hebreo. Entonces, cuando los hermanos de Dina, que eran los hijos de Jacob, los otros hijos, se dan cuenta, entonces reclaman todo eso, ¿sí? Entonces se van, pero Hamor quería tenerla, ¿sí? Como que quería hablar con Hamor, quieren hablar con Jacob y dice, pues yo la quiero tener, ¿sí? Entonces, lo que hacen, ellos dicen, no, miren lo que les dicen. La atrocidad que hacen, Jacob no puede confiar en sus hijos por la atrocidad y el asesinato que hicieron. Cuando quiere vengar, ¿no es cierto?, lo que sería la violación de Dina, porque dice, no puedes tener a mi hermana como una prostituta, de hecho que Hamor dice, yo la quiero tener y traerla. Entonces los hermanos dicen así, verso 13, pero
y a Hamor su padre, con palabras engañosas, por cuanto habían mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron, los hijos de Jacob, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición, eso era malo, es cierto, pero esto era peor también. Mas con esta condición os complaceremos. Los hijos de Jacob, ¿no es cierto? Aquellos que van a heredar la Torá. Por eso Dios los tiene que mandar a Egipto a todos. Porque no pueden heredar la Torá, si no es cierto, si no pasan por un periodo de purificación. Evidentemente, como cualquiera. Dice, o no es compatible una cosa con la otra. Dice, mas con estas condiciones os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Bien. No voy a leer toda la historia, pero miren lo que hicieron. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé la vez pasada de la circuncisión de Josué, que circuncidó a todos los varones mayores? ¿No es cierto? Y que podía haber sido una tragedia si atacaban los de Canaán, ¿no es cierto? Eso pasó aquí. Verso 24, y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón. Estos varones hebreos toman un acuerdo con los hebreos y les dicen, bueno, todos los nuestros se van a circuncidar. Ok. A cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Entonces, en el capítulo verso 30, dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominables con los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Dijo Dios a Jacob, levántate, etc. A ver, ¿me están siguiendo? Jacob no podía confiar en Rubén, que era el primogénito, porque había tenido un incesto con una de sus concubinas, que era Bilha. No, los otros, ¿no es cierto?, hacen un trato con los hebreos, diciéndole, vamos a hacer un trato y unir los pueblos a través de la circuncisión, que podía haber sido, porque se podía convertir, vamos a poner, en la carne por lo menos, y en lo espiritual sería otra cosa, ¿ok? Y en el momento que estaban circuncidados los hombres de los hebreos, estos hebreos, ¿no es cierto?, dice, aprovechemos ahora que están débiles. ¿Se acuerdan lo que yo le había dicho de Josué el otro día? Que la estrategia era malísima si Dios no estaba con uno. ¿Cómo voy a circuncidar a todo el pueblo que sale del desierto, a todos los varones, si tengo a pocos kilómetros al enemigo que cualquier traidor de aquí le puede avisar o cualquier espía puede saber que estamos todos doloridos y con hemorragias a lo mejor? ¿Me entiende? Y entonces esto le dice, pero usted dice, aparte no hicieron un pacto y no lo cumplieron. ¿Me entiende? Eran traidores también los hebreos y Jacob no podía confiar. Entonces, le da el ketone pasín, que aparece aquí, y en el caso de Tamar, que ella se rasga y se tira ceniza. ¿Está siguiendo? El ketone pasín dice, porque estaba, había sido violada y ella estaba con las vestiduras dignas de la hija del rey, túnica de colores. Pero lo que pasa, que ahí dice túnica de colores, que podía ser de colores sin lugar a duda, pero ella está hablando de pliegues y de mangas muy largas. José jamás podía trabajar con esa túnica, porque era la túnica que le dio José. El ketone pasín significa la túnica del dignatario, de aquel que va a liderar por sobre todo. ¿Me entiendes? Ok. A él lo marcaron con la túnica, ¿me está siguiendo? Ok. A uno lo marcan en la frente porque eran los 144.000 que estaban marcados y predestinados por Dios. Perfecto.
Algunos tienen que ser marcados con la tinta del escribano, que son los que claman delante de Dios, ¿sí? Y que no se corrompieron junto con los demás. Estaban los predestinados como los borregos o los cabras y las ovejas que salían marcadas, ¿no es cierto?, con esa marca de salvación que le quedaba a las ovejas para Jacob. Y aquí hay una marca que sería la marca del amor. Jacob lo designó con la marca del ketón epasín, de la túnica, y la marca del amor, aquel que lo consideró digno de confiar como aquel que tenía a su lado y le podía confiar absolutamente todo. Pero Rubén, que era el primogénito, no era confiable, y todos los demás hicieron un pacto, junto con Rubén también, hicieron un pacto que no cumplieron, hicieron una masacre, dejaron mal a Jacob, ¿no es cierto?, y tuvieron que salir de allí. Entonces no podía confiar. Por eso algunos dicen, es cierto, algunos dicen, cuando toman el pasaje, dicen, mire, el madre, el padre no le haga un regalo mayor a otro hijo, a un hijo y a otro hijo, ¿qué podría ser? Pero el pasaje no dice eso. El pasaje no es tan bajo. Usted le puede hacer a un hijo un regalo y a otro hijo, y después hacer el inverso y dice, bueno, alcanzó para esto, alcanzó para el otro. Pero aquí no es eso. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, de que hay una marca. Entonces, él tenía la túnica. Los hermanos, cuando lo ven, no es porque venía con el regalo mayor, porque los hermanos también tenían dinero, y tenían animales, y tenían herencia y un montón de cosas. Lo ven como superior, para colmo, tiene los sueños proféticos, y además de los sueños proféticos que tenía, ven que el padre le da la túnica de supervisor de todo. Porque José no tenía esas marcas con las cuales no podía trabajar. Eso significa que esto es pasín. No es túnica de colorcito. Tiene otro nivel el pasaje y la palabra hebrea. ¿Me está siguiendo? Y entonces optan por matarlo porque no querían que alguien estuviese por encima de ellos. Fíjese estos hermanos de Jacob, los hermanos de José. ¿Qué hacen? Está bien, querían vengar, ustedes si querían vengar a su hermana, bueno, por ese lado está bien. Pero ellos hicieron un pacto y lo tenían que haber cumplido con ese criterio. Pero hacen una masacre, no cumplen el pacto, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de eso, ven que su hermano es el que usa la túnica de dignidad, dignataria. Y entonces, bueno, vamos a matarlo. Entonces, no lo matan, pero lo tiran en una cisterna, que es una forma de botella así. Entonces es imposible salir, porque no son así, sino son así. Es acá y ancho abajo aquí, para que se junte el agua. En ese momento estaba vacía, porque así eran los pozos. Y entonces no podía salir. Y entonces viene uno de los hermanos y dice, bueno, acá vienen los ismaelitas madianitas, vendámoslo. Ya le habían sacado la túnica, pero no le sacaron la túnica porque era muy bonita, de la mejor marca, no. Era la túnica de la dignidad, del liderazgo que querían tener. Esa es la túnica, ese es un ketón epasín. Por eso le dice que Tamar, ¿no es cierto?, fue ultrajada y rasgó su ketón epasín, ¿no es cierto?, que es aquello que le daba la dignidad como hija del rey, eso le da la dignidad. Y ella, ¿no es cierto?, perdió la marca de la pureza por haberla ofrecido antes de tiempo por una violación. Y nosotros también tenemos el ketón epasín de José y el ketón epasín de Tamar. Y mejor, ¿no es cierto?, que el ketón epasín que tenemos de Tamar sea la marca de la pureza que mantengamos. Porque cuando nosotros hacemos cosas que les agradan a Dios, es lo mismo que nos violaran como Amón violó a Tamar. ¿Me está siguiendo? Es exactamente lo mismo. Por eso la palabra aparece en esos dos pasajes nada más. Es la dignidad y la pureza de Tamar, que fue violada en la marca de la pureza. Y en el mundo, Amón tendría que ser como un sinónimo de este mundo, ¿no? Este mundo, como Amón, nos va a querer traicionar y va a hacer que nuestra marca de pureza, que el ketón epasín como hija del rey, como Tamar, sea ultrajada y terminemos, ¿no es cierto?, rasgando la vestidura directamente. ¿De acuerdo? Pues está la marca de protección, está la marca de salvación, la marca de pureza y esta marca de amor. Pero con esto voy a concluir. Fíjese, le quitan la túnica, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Tenemos esas marcas. Tenemos la marca de la salvación de Ezequiel, tenemos que tener la marca de protección, la marca de salvación de los cabritos que ya nacen marcados, predestinados. Tenemos la marca del amor y la marca de la pureza de Tamar. Fíjese,
A José le quitan la túnica, el Ketone Pasín, y lo ensangrentan y se lo dan al padre. Ella va con la marca, porque por más que no tenga el vestido, va con la marca porque se lo sacaron, ¿sí? Y entonces va a Egipto. Aquí tiene otro problema, porque la esposa de Potifar, ¿no es cierto?, que era un ministro del rey, sí, rey, en definitiva, Faraón es un rey, también le quita la túnica, que no es la túnica de la dignidad, porque ya se las habían quitado. Era otra túnica, pero aquí también se queda con la túnica y hace un juicio sobre él, ¿no es cierto?, y una acusación y lo meten preso. Pero, en Génesis 41-42 dice, escuchen, Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano, es el anillo de autoridad, la marca de autoridad. Usted dice es un egipcio, pero aquí tiene otra simbología, porque en definitiva fue lo que trajo la salvación a Israel. Y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Mire, José recibe todo eso porque ya estaba predestinado por la túnica que le había dado el padre. Y él, ¿no es cierto?, viviendo en Egipto, vivió con un corazón hebreo, y aquel que ya estaba marcado con el Ketone Pasí, con la túnica de la dignidad, por mal que esté en Egipto, ¿no es cierto?, jamás, en el mundo en el que Egipto es el mundo en el que vivimos, jamás, ¿no es cierto?, se va a olvidar de Dios, porque ya estaba marcado con la túnica. ¿Me está siguiendo? Miren, mi hermano, nosotros podemos estar viviendo en un mundo muy contaminado, pero si nosotros tenemos en nuestro corazón la túnica, como le dio Jacob a José, la túnica como nos dio Yeshua a nosotros a través de su sacrificio. Miren, a ver si me sigue. Ahí dice túnica de colores. En realidad no dice túnica de colores, dice eso. Vamos a suponer que fuera de colores. En definitiva es una túnica blanca, porque el blanco abarca todos los colores. A ver si me sigue. ¿Se acuerda usted cuando Yeshua estaba con los 3 discípulos en el monte de la transfiguración? Dice que sus vestiduras eran blancas resplandecientes. Así que la túnica que tenía Jacob, no, en realidad no dice color. Se supone por el texto cómo dice la cosa. Y literalmente es una palabra media compleja para interpretar la figura de la época. Literalmente dice vestidura de mangas largas o vestidura de muchos pliegues, ¿no? Supongamos que lo que pasa es que también hay una forma de traducir que se llama, se dice vestidura de diversidad, y eso entonces puede suponer que significa colores. Son palabras muy antiguas, muy difíciles, y uno tiene que conocer las figuras. ¿Me está siguiendo? Pero el hecho es claro, lo pusieron con vestidura de dignidad porque no se podía confiar en otro. Y él era el único confiable, no porque se podía confiar en otro, sino porque él ameritaba y era el único que podía ameritar, reitero, la confianza de parte de Jacob. Y fue destruida su túnica, pero no destruida su espíritu. ¿Se acuerdan cuando Yeshua dice, tengan cuidado no con lo que mata el cuerpo, sino con lo que mata el alma? Le pueden destruir la túnica, el Ketone Pasín, pero el Ketone Pasín, ¿no es cierto?, lo lleva en su corazón. Y por más que después tenga tanta desaveniencia como en Egipto, en definitiva ya tenía en su espíritu el Ketone Pasí. Y al tener el Ketone Pasí ya tenía la túnica de amor de su padre. Y cuando su padre le da por amor esa túnica de dignidad, son irrevocables los dones de Dios. Real. Por eso, miren, en la Biblia usted va a encontrar el Yofar y el Yovel, ¿no? Y se marca, se toca el cuerno para restaurar todo lo que se había destruido, para restituir todo aquello que se había quitado y para restaurar lo dañado. Usted va a encontrar cuernos, ¿no es cierto?, como el Yofar y la expresión cuerno, cuando habla de cuernos de luz, cuernos de fortaleza, cuernos para unción de aceite, y en una figura muy particular, ese
ese tintero en forma de cuerno que usaba el escriba para marcar a todos aquellos que clamaban al Señor. Hay una marca de salvación, de protección para todos aquellos que se ponen en la brecha y en el camino del Señor. Hay una marca, ¿no es cierto?, de salvación cuando los borreguitos nacen todos marcados, como había dicho Jacob, ¿no es cierto? Así también somos nosotros que traemos la marca de la salvación. Hay una marca de amor cuando se nos da las vestiduras de dignidad. ¿Se acuerdan cuando dice ahí se les da las vestiduras de dignidad? Y hay una marca de pureza que puede ser dañada, ¿no es cierto?, en este mundo, como lo hizo Amnón, el hermanastro de Absalón, con la otra media hermana que era Tamar. Por eso, quiera Dios que las marcas que tengamos, ¿no es cierto?, sean absolutamente todas para cada uno de nosotros. La marca de la protección, la marca de la salvación, la marca del amor y la marca de las vestiduras, como Tamar, vestiduras de la hija del rey, ¿no es cierto?, que ella tuvo que rasgar por haber sido violada. Quiera Dios que nosotros podamos conservar cada una de esas marcas, ¿no es cierto?, a través de una vida en el camino del Señor. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea Señor tu nombre, te damos gracias por la vida y la misericordia. Te damos gracias por este momento que compartimos y te damos gracias en este día de Shabbat que tú nos has permitido levantar, buscar tu presencia, participar en la comunión de fe, encomendarnos en tus manos y platicar, aprender de tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y por tu gran misericordia ponerla en práctica. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos en este y en cada día, y por eso, Señor, te damos gracias porque hasta ahora tú nos has guardado, acompañado y fortalecido en cada tiempo de nuestras vidas. Queremos, Señor, que encuentres en nosotros, Señor, esas personas que han de tener, Señor, esa marca, Señor, de aquellos hijos tuyos que se ponen delante de tu presencia y claman, gimen y te buscan, Señor, en medio de un mundo pecaminoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Que seamos aquellos que recibamos, Señor, la túnica de la dignidad y la túnica de amor, Señor, que viene de lo alto a través de Yeshua HaMashiach. Que podamos, Señor, ya estar marcados delante de tu presencia como hijos tuyos. Y que podamos, Señor, guardar, resguardar y retener para nosotros, Señor, ese ketón el pasim como túnica de pureza de hijos del Rey. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y que en esta hora y en todo tiempo podamos aprender de tus cosas, recibir de tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, meditarla y sentirla y vivirla para ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y haya bendición en el hogar, en la vida y en la familia de todos y de cada uno. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga.